El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar hoy capítulo 10 del libro de Génesis, pero antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración buscando la bendición del Señor. Amado Padre, te agradecemos por esta oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. En toda la literatura que uno puede leer o haber leído, jamás hubo un libro más impresionante y tan rico en contenido y mensaje como tus santos libros que constituyen la Biblia. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Te agradecemos por habernos dado el autor como nuestro maestro. Nos referimos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que descendió de lo alto. Y ahora, Padre, te pedimos que tu palabra impacte en nuestros corazones, que tú nos hables en este día y este mensaje contribuya a la salvación de muchos y a la edificación de otros hermanos también. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a Génesis capítulo 10. ¿Alguna vez se preguntó cuál era la importancia de una porción de la Escritura que tiene una larga lista de nombres difíciles de pronunciar? Bueno, hay muchas porciones así en la Biblia, mi amigo, y quiero que sepa que la que vamos a ver hoy es bastante difícil de interpretar, pero yo no pienso dejar este capítulo de lado. No quiero esquivarlo porque sea difícil, sino que voy a compartir con usted lo que pueda, el bosquejo de este capítulo. Ahora, a la primera vista, el capítulo 10 de Génesis va a parecer bastante lejano del carácter espiritual que tenían las porciones que le preceden. Pero si uno lo considera con detenimiento, se va a dar cuenta que este capítulo está alineado directamente con el propósito espiritual de Génesis. Después de todo, la Biblia se nos dio como un registro histórico, por motivos proféticos y por motivos espirituales. En el capítulo 5 tenemos una lista de los descendientes de Adán que concluye con Noé. Y aquí, en este capítulo 10, tenemos una lista de los descendientes de Noé hasta llegar hasta Abraham. Así que en capítulo 10, versículo 1, dice los hijos de Noé. Y siempre son mencionados en el mismo orden, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, en el capítulo 9 y versículo 19 leíamos, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Moisés, escribiendo bajo inspiración, nos estaba diciendo que cada persona que está viva en el mundo hoy es descendiente de uno de estos tres hijos de Noé, Sem, Cam o Jafet. Lo leemos en capítulo 9, versículo 19. Ahora bien, el capítulo 10 comienza con la siguiente declaración. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Así que aquí en el capítulo 10, versículo 1, los hijos de Noé se mencionan en el mismo orden en el que los hemos encontrado hasta ahora. Pero en lo que resta del capítulo 10, sus descendientes van a ser nombrados en el orden opuesto. Primero Jafet, después Cam y finalmente Sem. Y creo que hay una razón por la cual está así. Me gustaría que presten atención mientras estudiamos esto. Entonces, llegamos a este capítulo que parece un tanto aburrido y sin mucho sentido, algo seco, pero vamos a darle de nuestro tiempo. Aquí tenemos un registro de cómo se esparcirá la raza humana sobre la tierra, como los rayos de una rueda que salen de un centro del eje hacia afuera. Muchos han dicho que el Medio Oriente es la cuna de la civilización o la cuna de la raza humana.
Y ahora voy a intentar hacer un repaso de estos versículos porque no tengo suficiente conocimiento como para regresar en la historia y darle todo el material extra bíblico que uno debe saber para poder comprender bien este capítulo. Ahora, la división del capítulo que se centra en Jafet es la parte más corta del capítulo. Y fíjese que hasta ahora los 3 hijos son Sem, Cam y Jafet, pero comenzando con el capítulo 10, como les dije, el orden se revierte y Jafet pasa a estar primero. Versículo 2 leemos así: los hijos de Jafet. Y luego menciona a Gomer, Magog, Madal. Y continúa con estos nombres difíciles hasta el versículo 5. Por favor, subrayen en su Biblia los hijos de Jafet y fíjese bien quiénes están en la descendencia. Comenzando con el versículo 6, leemos los hijos de Cam. Y tenemos a los descendientes de Cam. Y entre ellos notará que uno se llama Canaán. Eso está en el versículo 6. Luego, en el versículo 8, encontramos a Nimrod. Y este personaje va a jugar un rol muy importante en la historia de Génesis, especialmente en el capítulo 10. Luego, al seguir avanzando, en el versículo 21 nos encontramos con Sem y sus descendientes. Ahora, lo que quiero resaltar es que de estos 3 hombres tenemos como resultado la actual raza humana. Ahora, la división del capítulo que habla de Jafet es la parte más corta del capítulo, pero de alguna manera la más importante, pues es a esta familia que la mayoría de nosotros pertenecemos. Mi amigo, si usted es gentil o procede de los gentiles, entonces pertenece a la familia de Jafet. Es un descendiente de Jafet. Ahora, la familia de Jafet es esencialmente lo que hoy conocemos como los arios. Los registros históricos nos dicen que Hitler hablaba de los arios y decía que solo los alemanes eran arios puros y el resto era una suerte de mezcla. Ahora, desde luego que los judíos eran otra raza, ya que los judíos descendían de Sem. Por eso se los llama semitas. Ahora, los arios son los descendientes de Jafet, pero a donde Hitler cometió el gran error, y donde muchos cometen un gran error también en la actualidad, es en confundir las diferencias con personas, asumiendo una supuesta superioridad. Si alguien es diferente, eso no quiere decir ni que sea superior ni que sea inferior. Puede ser que yo tenga una piel más blanca que alguno de mis amigos, pero no significa que sea más o menos inteligente que ellos. No significa que ellos sean más inteligentes o menos que yo. Ahora, por aquella época, los descendientes de Jafet, los arios, se dividieron en 2 grupos. Un grupo se ubicó en la India y el otro grupo en Europa. Y juntos formaron lo que se conoce como la familia de naciones indoeuropeas. Ahora, si usted alguna vez visita la India, puede que encuentre algún primo, ya que los indios, los habitantes de la India y de sectores de Europa, son descendientes de Jafet, al igual que la mayoría de nosotros. Ahora, para tener mayor información, tenemos que estudiar un poco de la historia extrabíblica, ya que esto no lo encontramos en la Biblia. Yo no he hecho ese estudio, no ha sido mi interés en particular. Otros lo han hecho por mí y es una gran bendición. Pero bueno, eso es lo que podemos decir acerca de Jafet. Ahora, el segundo hijo de Noé, nos referimos a Cam, allí tenemos sus descendientes. Recuerde el orden del principio, Sem, Cam y Jafet. Pero aquí los vemos al revés, Jafet, Cam y Sem. No es muy difícil encontrar la historia de los 4 hijos de Cam. El primero, como usted puede ver, es Cus. Anote ese nombre, Cus. También verá, después de Cus, está Fut y luego Canaán. Y también esta narración se explaya en un individuo llamado Nimrod, un gran cazador. Leo allí en mi Biblia, dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
Avanzo en la lectura, Génesis 10:9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Así que los hijos de Cam jugaron un rol importante. Mis amigos, Nimrod es un personaje misterioso, pero es de gran importancia histórica, porque él fue el fundador de Babilonia y de Nínive, las dos grandes ciudades de la antigüedad, que luego pasaron a ser enemigos de Israel. Entonces, los descendientes de Cam pasaron a ser los enemigos de los descendientes de Sem. Entonces, si bien todos salieron de una misma familia, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, vemos que es de estos tres que la tierra se pobló. Ahora bien, en el versículo 21 encontramos a Sem, y Sem para la Biblia es el más importante. Ahora, la segunda sección de los hijos de Cam se centra en los descendientes de Canaán. Y los cananeos, por supuesto, eran los enemigos de Dios y fueron los enemigos de Israel. Ya hemos dicho algo, que cananeos eran corruptos morales y degradaron a las tribus en la tierra prometida a Abraham en los tiempos de Abraham. Estas personas, todo lo que practicaban estaba en contra de Dios. Y la tercera familia que vamos a ver es la de Sem. Observe allí en Génesis 10 que Sem, y les pido en sus casas que lean con atención Génesis 10, Sem fue el padre de todos los hijos de Eber. Dice el versículo 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Y en el Evangelio según Lucas encontramos a Eber. De esa palabra Eber proviene la palabra hebreo. Y el primer hombre en ser llamado hebreo fue Abram, que más adelante pasó a llamarse Abraham. Abraham entonces era descendiente de Eber. Muy bien, mis amigos, vayamos rápidamente al capítulo 11, versículo 10. Dice allí, estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años. Y a partir de allí se nos da todo el registro genealógico que nos conduce a Eber en los versículos 16 y 17, y luego Peleg en versículos 18 y 19, y luego Nacor, Tare y Abram. Ahora, esto es muy importante porque el linaje de Sem es el que más le interesa al relato bíblico, el que más le interesa a Dios. Y ahora se va a despegar de los otros dos linajes, de los descendientes de Jafet y de Cam, y se va a dedicar a los descendientes de Sem. En otras palabras, el relato bíblico va a dejar de lado a los demás y el resto de la Biblia, desde este punto en adelante, va a tratar con los descendientes de Sem, ya que es el linaje de Sem que al final sería el linaje del Señor Jesucristo. Ahora bien, antes de despegarnos de las naciones, y al decir naciones me refiero a Cam y a Jafet, antes de dejar esas naciones, Dios comienza a tratar con un hombre en particular, del cual Él va a levantar una gran nación. Es como que les dijese adiós a las demás naciones. Un autor que escribió un libro llamado La Unidad Divina de la Escritura, escribió que Dios estaba diciendo, voy a dejar de lado por un tiempo a los descendientes de Cam y Jafet. Los amo, los he creado, planifico el futuro, pero voy a dejarlos por un momento. Bueno, eso no está en la Biblia, por supuesto, pero es claro que eso es lo que sucedió, ya que en el capítulo 11 Él levanta a un hombre llamado Abraham. Y desde Abraham mantiene un linaje, y de allí viene un descendiente que posibilita la vida eterna tanto para los judíos como para los hebreos, o sea, los descendientes de Sem, pero también todos los demás gentiles. Entonces, Dios, a partir de aquí, ya no trata con las naciones gentiles, con los descendientes de Cam y Jafet, sino que a partir del capítulo 11 y 12 del Génesis va a tratar con Abraham y su descendencia. Y él habría de levantar a la nación de Israel hasta el momento en que el Señor Jesucristo entrase en escena.
Ahora bien, iba a haber mucha oposición contra el plan y propósito de Dios. Al regresar a capítulo 10, leemos en el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod. Recuerden, Dios había pronunciado una maldición sobre Canaán. Y entonces, en capítulo 10, Satanás levanta a Nimrod, el rey de Babilonia, un descendiente de Cam, como para anular la maldición de Dios. Así que no piense ni por un momento que Satanás no va a estar ocupado. Desde este momento hasta la venida de Cristo va a estar ocupado. Y sigue ocupándose del mundo. Satanás va a estar activo en el mundo buscando que el plan y propósito de Dios fracasen. Ahora bien, regresemos todo al principio por un momento. Teníamos dos grandes comienzos de la raza humana. Primero está el pacto de Dios con Adán. Adán violó el pacto, pecó, desobedeció a Dios. Tuvo dos hijos, Caín y Abel. Abel era del linaje piadoso, el que debía preservar la simiente hasta que Cristo viniera, pero el diablo tomó a Caín y logró que asesinara a su hermano. Y entonces parecía como que el linaje piadoso terminaba, pero luego Dios le dio otro hijo a Adán y Eva. Ese fue Set. De su descendencia llegamos al tiempo de Noé, pero ahí nuevamente la violencia y la corrupción reinaron en la tierra, y Dios tuvo que entrar en escena y traer el diluvio que terminó con toda aquella dispensación. Luego del diluvio Dios comenzó todo de nuevo, y de la misma manera que Satanás estuvo ocupado en los primeros dos períodos, también lo iba a estar ahora. En la primera dispensación, Satanás hizo que Caín matara a Abel. En el segundo período, produjo una alianza impía entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y todo esto produjo corrupción y violencia en la tierra, lo cual terminó con el juicio del diluvio. Y ahora, llegando a capítulo 10, Satanás está otra vez muy ocupado. En el versículo 8 del capítulo 10 de Génesis leemos: Cus engendró a Nimrod, y Nimrod llegó a ser el fundador de Babilonia y de Nínive. Desde ya que el diablo lo levantó para anular el plan y el propósito de Dios. Leemos que Cus engendró a Nimrod, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, y también quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Algunas versiones o comentarios dicen que llegó a ser un gran tirano. Él desafió a Dios, y ese fue el comienzo de una dictadura humana. Fue el comienzo de una rebelión organizada contra Dios. Leemos en el versículo 10 del capítulo 10, fue el comienzo de su reino, Babel. Pero al final de la rebelión humana llega a ser Babilonia, la madre de las rameras. Y eso lo encontramos allá en Apocalipsis 17 y 18. Ahora bien, Babilonia, la que fue fundada por Nimrod, no tenía en cuenta a Dios. Era algo así como una gran potencia contra Dios. Y el no querer nombrar a Dios para no ofender a nadie es típico de alianzas de naciones en la actualidad. Nimrod fue el padre de ese reinado, de esas Naciones Unidas del pasado. Y todo eso se oponía violentamente al plan de Dios. En el capítulo 10, versículo 25, leemos que en sus días fue repartida la tierra. ¿Y por qué fue repartida? Porque Nimrod buscó unirlas sin Dios. Y desde ya Dios dispersó a todos en aquel entonces. Leemos allí en el versículo 32 que Dios intervino en Babel. Y dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Dios no iba a tolerar la oposición satánica. Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo. Así que tenemos en el versículo 10 que el orden en que aparecen los hijos de Noé se revierte, con Jafet en primer lugar, luego Cam y finalmente Sem. ¿Y por qué? Porque Dios le va a dar de aquí en adelante una preeminencia al linaje de Sem. Ahora,
En el capítulo 10 se enumeran 70 naciones. Usted puede contarlas por su cuenta allí. 14 de ellas están en conexión con Jafet, 30 con los descendientes de Cam y 26 provienen de Sem, haciendo un total de 70 naciones como registro genealógico. Ahora bien, los hijos de Sem juegan el rol más importante. En el linaje de Sem se menciona algo que es de suma importancia. En el versículo 25 del capítulo 10, a Eber le nacieron 2 hijos. No puedo meterme en todos los detalles, no tengo toda la información extrabíblica, pero voy a decirle, amigo, que estas son verdades históricas. Lo que encontramos aquí en Génesis capítulo 10 nos lleva a ver cómo se pobló el mundo a partir de estos 3 hombres, los 3 hijos de Noé. Y lo que debemos recordar es que Sem fue el padre de los hebreos, de los primeros hebreos. Así que aquí en el capítulo 10, Sem es nombrado último porque Dios va a concentrarse en un solo grupo de aquí en más. La descendencia semita, los descendientes de Sem. Los descendientes de Sem van a ser las personas que Dios va a utilizar para escribir la Biblia incluso. Y de los descendientes de Sem es que vendría el Señor Jesucristo. Así que en el capítulo 11, desde el versículo 10 hasta el final, Dios toma el asunto nuevamente y se concentra en una persona, en un hombre, que por aquellos días se llamaba Abraham. Y desde Abraham comienza a expandirse, de manera que el resto de la Biblia, desde Génesis 11, se centraliza en la historia de los descendientes de Abraham. Así que tenemos uno de los eslabones más importantes para poder comprender la Biblia. Si a usted este capítulo le parecía una genealogía más, fíjese que no es así. Dios busca penetrar en los corazones y las voluntades de todos, y lo hace no solo en los acontecimientos históricos, sino que también por medio de los incidentes que parecen ser un tanto insignificantes. Así que lo que usted va a encontrar aquí en adelante es Dios obrando por medio de un hombre y su linaje, Abraham, el cual es descendiente de Sem. Y Dios va a obrar desde ese hombre para proveer salvación eterna a todos los seres humanos. Bueno, mis amigos, tenemos que parar aquí por hoy. Espero que este resumen somero del contenido de este capítulo le haya dado algunos datos que le ayuden a ver el propósito de este capítulo. Creo que esta porción no está escrita para que aprendamos nombres difíciles. No creo que haya sido el propósito. Y muchos de los descendientes ni siquiera se nombran aquí. Solo 70 aparecen en la lista. Pero la gran lección a sacar de este capítulo es que Dios no puede ser vencido. Dios tiene un plan, tiene propósito para la humanidad. Dios quiere salvar a cada individuo por medio de Cristo. Allá en el Génesis tenemos la genealogía, tenemos el linaje del cual vendría. A partir de Noé, su hijo Sem, tenemos los semitas, la persona de Abraham, el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, los judíos, y de ese linaje vendría y vino el Salvador del mundo, el Salvador de todo aquel que cree. Sí, mi amigo, así ha procedido Dios, tiene el control, tiene propósito, tiene un plan. Y por medio de Jesucristo Dios proveyó para la salvación de cada pecador. Y para terminar, mi amigo, me gustaría preguntarle, ¿ha recibido a Cristo como su Salvador? De ser así, agradezca a Dios por ello. Espero que sea un mayordomo fiel del mensaje que Dios le ha dado para compartir. Si todavía no recibió al Señor, quiero que sepa, mi amigo, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Pero gracias a Dios y a su exacto plan y propósito, tenemos este Salvador eficaz, el Señor Jesucristo. Muy bien, Dios mediante vamos a continuar nuestra serie de estudios en el Génesis, ya entrando a capítulo 11 en nuestro próximo programa.
Mis queridos oyentes, les animo a leer Génesis 10, 11 y 12. Vamos a estar entrando a la historia de la vida de Abraham y allí tendremos lecciones muy importantes, instructivas e informativas. Que Dios les bendiga, será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro estudio bíblico. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.